en la primera página, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan de cuántas partes es compuesto el Tanaj bíblico? De 3 partes. La primera siendo, a ver alguien, el Torá, la segunda, el Nebim o los profetas, y la tercera, el Ketubim, ¿verdad? Que son los escritos, la historia, los romances, el libro de Cantar de los Cantares, Salmos, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Para los que no estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del Tanaj bíblico, ¿verdad? Del Tanaj, ¿verdad? Que es la escritura con la cual los apóstoles, ¿verdad? Se comunicaban, con la cual ellos enseñaban y la cual ellos impartían, ¿verdad? Porque ciertamente, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, la Biblia dice que toda escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios y digna, ¿verdad? Para instruir con ella. Pero ciertamente recordamos, ¿verdad? La semana pasada que el Nuevo Testamento no era algo que los apóstoles tenían en mano, ¿verdad? No. Cuando ellos empezaron a evangelizar, a hablar al mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, al contrario, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando va, ¿verdad? Hacia los sacerdotes y habla con ellos, dice que día y noche indagaba con ellos lo que era la escritura, el Tanaj, los profetas, ¿verdad? El Ketubim, ¿verdad? Los salmos, el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que era, ¿verdad? La escritura de Israel. Ciertamente miramos como cuando el etíope viaja más de 1800 millas de Etiopía, del palacio de la reina Candace, ¿verdad? Hasta Jerusalén a adorar. Aún no siendo él digno, aún a él no lo permitían entrar, ¿verdad? A lo que era el santuario, ¿verdad? La casa de Dios, porque era extranjero. A él se le hacía, ¿verdad? Que de las afueras tenía que adorar a Dios, si es que quería. Pero una persona, ¿verdad? Que no era del linaje, ¿verdad? De las tribus de Israel, no era permitido siquiera entrar, contemplar las cosas de Dios. Pero este hombre, ¿verdad? Hablamos de cómo un viaje de 1800 millas es aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Al paso que se daba en ese tiempo en el desierto, ¿verdad? Y si iba a todo lo que daba, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Eran 3 meses. En avión en 2 horas, pero en camello llegaban en 3 meses. Porque el camello y las caravanas solamente podían caminar lo que era 10 millas diarias. O lo máximo eran 20 millas, era el camino de un día. Así que cuando usted esté estudiando la Biblia y cuando diga el camino de un día, le está hablando de entre 10 a 20 millas. ¿Okay? Un poquito, un paréntesis para que sepamos y estudiar, ¿verdad? Porque lo importante o la razón por la cual Dios, ¿verdad?, puso en mi corazón esta enseñanza fue por varias razones, ¿verdad? Primeramente porque ciertamente sabemos, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios, de su escritura, de su palabra es lo principal para que una persona pueda ser fuerte y firme en las cosas de Dios. No podemos ser fuertes en Dios si no tenemos la escritura grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos ser fuertes en Cristo, porque Cristo, aun cuando Él fue tentado en el desierto, ¿con qué le respondió a Satanás? Escrito está. No le dijo, yo te digo, no, escrito está. Escrito está. Esa es la respuesta, ¿verdad?, que tenemos que aprender a dar como cristianos. Hablamos también la semana pasada de Esteban, ¿verdad? Como Esteban, ¿verdad?, cuando fue, ¿verdad?, interrogado acerca de su enseñanza, ¿verdad?, que fue llevado hacia el Sanedrín, que de repente Esteban les empieza a dictar toda la historia de Israel. Desde Abraham, cuando fue sacado de Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán, a los 75 años sale, dice, con una promesa, no viendo nada más, con una promesa de Dios. Y habla la historia, y llega hasta Moisés, dice, a los 40 años es cuando mata al egipcio y huye, y por 40 años estuvo en el desierto. Y a la edad de 80 años Dios le llama, le dice, fíjese las edades, los años, conocía su historia. A un hombre, hermano, a un cristiano que conoce la palabra, que conoce su historia, no cualquiera lo puede mover, hermano. Cuando el enemigo le venga a hablar a usted con palabra, porque así habla el diablo. El diablo no te va a venir a hablar con algo, no, con la misma palabra. Cuando tienta a Jesús le dice, ¿qué no tú eres suficientemente poderoso para convertir estas piedras en pan? ¿Qué no si te saltas? Escrito está, le dice, que los ángeles vendrán y te recogerán. Escrito está, le dijo también al Señor, fíjese.
Pero el Señor le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese la palabra, hermano, la escritura. ¿Por qué es importante conocer el Tanaj? El Tanaj, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, no es más y nada menos que el Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Los primeros 5 libros, el Torá, ¿verdad? Lo que son los libros de los profetas, ¿verdad? Reyes, todos esos libros, y después los libros históricos o los escritos, ¿verdad? Porque conociendo esto, hermanos, conoceremos el tipo y figura. Porque cuando usted habla con una persona, sea testigo de Jehová, él le va a ir al Antiguo Testamento. Y si usted le enseña cosas del Nuevo Testamento, le va a decir, enséñame en el Antiguo Testamento. Porque ellos creen en el Antiguo Testamento. Y ciertamente es la escritura que el mismo Señor leyó, ¿verdad? Cuando leímos la semana pasada, el etíope venía leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando le dicen, ¿quién eres tú? ¿Qué responde Juan? Yo soy nada más y nada menos que la voz que clama en el desierto, preparando el camino a Jehová, dándole lectura a Isaías también. Fíjese, todos los hombres de Dios necesitamos conocer la historia de este pueblo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque como hablamos la semana pasada, ¿verdad? El Moisés, cuando estuvo los 40 días en el monte con Dios, ¿verdad? No solamente Dios le reconfirma, ¿verdad?, lo que es la historia del mundo, sino que le entrega leyes. Y ahí es donde vamos a llegar ahorita, ¿verdad? Vamos a mirar los primeros 2500 años de la historia, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poquito desde la rama de Adán, y cómo desde Adán hasta Moisés, ¿cuántas personas estuvieron vivas en algún momento o en otro? ¿Cuántos se acuerdan? 6. 6 vínculos de Adán a Moisés. Adán, ¿verdad?, estuvo vivo ¿hasta qué? Hasta los 51 años de Lamec. ¿Quién es quién? El papá de, alguien a ver, de Noé. Lamec, el padre de Noé. Adán, si usted y nosotros hacemos la escritura bíblica, la matemática, miraremos que Adán estuvo vivo hasta los 51 años de Lamec, el papá de Noé, fíjese. Y como hablamos la semana pasada, Adán, imagínense qué tanto no les contaría. Mira Lamec, yo me acuerdo hace más de 900 años, cuando Dios nos sacó del Edén. Imagínense, por culpa de tu tatarabuela. Me imagino que desde entonces hubo eso, ¿eh? Pero imagínense, Lamec, el padre de Noé, tuvo de primera mano la historia de la creación, la historia de la redención. Por 900 años Adán estuvo enseñando a todos sus hijos, a toda su descendencia, ¿verdad? Y Matusalem, ¿verdad?, que es el segundo vínculo, él estuvo hasta los 98 años de Sem y hasta los 50 años ¿de quién? De Jacob, el padre de José. Imagínense, Matusalem estuvo hasta los tiempos de Jacob. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Perdón, hasta los 98 años de Sem, que es el hijo de Noé, ¿verdad? Y Sem, que es el hijo de Noé, estuvo hasta los 50 años de Jacob. Jacob vivió hasta los 60 años de Leví, y Leví vivió hasta los 77 años de Amram, quien es el padre de Moisés. 6 personas en 2429 años estuvieron presentes, llevando la historia a la enseñanza trascendental, como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahorita miramos también la semana pasada del arca de Noé, ¿verdad? Como el arca de Noé no es simplemente una historia, sino vimos, ¿verdad?, en el video, cómo entraron en el arca, cómo probaron la madera, la piedra, a ver qué era, y vieron que era la madera, hasta el nombre que da la Biblia. Midieron la longitud, midieron lo ancho, lo alto, las descripciones, y todo daba al punto, hermanos, de cómo la Biblia nos enseña. Por eso es importante conocer nuestra historia, porque no solamente es, ¿verdad?, la historia de Israel, es su historia y mi historia. ¿De dónde venimos? Cuando una persona le dice, ¿de dónde viene el hombre? De Dios, nomás dicen, ¿eh? Pero qué diferente si usted le empezara a contar todo en el primer día, tal. Imagínense, la gente va a decir, wow, ¿verdad? ¿Y cómo sabes esto? Está en la Biblia. Y mucha gente hoy en día intenta descreditar, ¿verdad?, lo que es el Tanaj bíblico, lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si lo miramos, toda la gente que critica lo que es la enseñanza bíblica son gente oriental. No son gente, ¿verdad?, del lugar de donde es ahí. ¿Por qué? Porque si algo, hermanos, tenía Israel,
es que ellos tenían la geografía misma como testigo, ¿verdad? Ellos no solamente escuchaban en el Mar Muerto o en acá, no. Ellos podían ir y mirar. Todo lo que describe la Biblia, ellos tenían al alcance de su mano. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban simplemente unos 5 o 6 días, ¿verdad?, al sur de Jerusalén y 3 hacia el este, a los fines del sur del Mar Muerto. O sea, cuando ellos escuchaban las historias, no solamente decían, ay, pues mi abuelo me contaba, no, decían, ¿sabes qué? Deja voy y miro yo. Ellos podían ir y mirar el lugar donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Ellos podían mirar los montes de Ararat. Ellos podían mirar, ¿verdad?, el Sinaí, cómo la cúspide o la punta del Sinaí está quemada por fuego. Y nadie puede encenderle fuego a una piedra, hermano. Usted póngale fuego a una piedra, no se le va a mantener prendida. La piedra es muy resistente, pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jehová venía a hablar con Israel, venía como relámpagos y como fuego, y que su voz era como truenos, cuando hablaba temblaba todo, y el mismo Sinaí, dice, le salía fuego, porque Jehová estaba ahí, hermanos, y cuando ellos escuchaban las historias, decían, yo quiero ir a mirar el Sinaí. No es como usted y yo y como estos científicos de hoy en día que simplemente niegan la existencia de, sino que esta gente podía mirar. ¿Sabes qué? Mira, tú mira el Sinaí. Ningún humano puede encenderle fuego a todo ese monte. No existe ningún material para hacerlo, imagínense. Pero nosotros cuando leemos, hermanos, ¿verdad?, y indagamos la historia y comparamos, ¿verdad?, lo que es la geografía, lo que es el mundo, hermanos, con lo que la palabra nos enseña, nos vamos a dar cuenta que la Biblia siempre está correcta. La semana pasada, como dije, ¿verdad?, hablamos un poquito de lo que compone el Tanaj, hablamos de la arca de Noé, ¿verdad? Y miramos cómo, ¿verdad? Ahora han descubierto, después de los años, con el calentamiento de la tierra, ¿verdad?, el monte Ararat se deshieló, ¿verdad? Como muchos años habíamos sabido, ¿verdad?, nadie podía entrar porque son montes altos, montes, ¿verdad?, cubiertos de hielo, capas gruesas de hielo, y nadie podía subir maquinaria para poder buscar el arca de Noé. Pero la semana pasada miramos cómo a causa de los años y el calentamiento llegó un punto, vimos cómo se empezó a mirar a una estructura saliendo, ¿verdad?, de lo que se estaba derritiendo, y cuando indagaron y cuando entraron un poquito profundo, miraron tanto la anchura, lo largo, lo alto, el material. ¿Y qué es eso? Nada más y nada menos que la confirmación que Cristo mismo dijo: si vosotros no hablaren, ¿quién? Las piedras hablarán. Y como dijimos, no es que la piedra va a saltar gritando, ¿verdad?, Cristo viene, no, sino que la arqueología misma, hermanos, no miente. Usted no puede ir a meter un barco enorme debajo del hielo y después ir a descubrir y decir que alguien lo puso años después. No, usted no puede petrificar la madera en cuestión de 2 días, en cuestión de un mes, no. Se dura tiempo, dura hielo, ¿verdad? Necesita haber reacciones químicas que solamente Dios lo puso. Y a través de los años, ¿verdad?, se petrifica la madera. O sea, no puede haber argumento contra Dios. Y hoy vamos a mirar 2 cosas muy hermosas, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, lo que es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque antes de llegar, ¿verdad?, estamos hablando de la promesa a la ley, de cómo, ¿verdad?, transcurrió, ¿verdad?, todas estas enseñanzas vinieron de los padres hacia los hijos, y así es como nosotros ahora las recibimos, ¿verdad? Pero antes de llegar a Moisés, ¿verdad?, y el conteo que les hablamos la semana pasada, vamos a hablar un poco de Sodoma y Gomorra. Eso que usted mira ahí arriba, ¿verdad?, yo les indicaré de este lado, ¿verdad? Sodoma y Gomorra son ciudades que están ubicadas al sur del Mar Muerto. Jerusalén, como pueden ver, a 5 días de camino para el sur, ¿verdad?, llegan hasta casi la cúspide del mar, y 3 días más hacia la derecha es donde usted llegaría, ¿verdad?, a lo que son los restos de esas ciudades, ¿verdad? No solamente fue Sodoma y Gomorra las que fueron destruidas, sino que 2 ciudades vecinas con ellas, ¿verdad? Una de ellas, la ciudad de Zoar, que es la que está al sur de Gomorra, que dice Safi. Esa ciudad fue, ¿verdad?, perdonada por Dios. Cuando el hombre llamado Lot, ¿quién sabe quién es Lot? ¿Amén? ¿Quién no sabe quién es Lot? Bueno, Lot, ¿conoces quién es Abraham? El padre de la fe, al que Dios llama, al que hablamos la semana pasada, que Dios lo llamó. Lot es su sobrino.
¿verdad? Lot fue el hombre que decidió, ¿verdad? Cuando se estaban peleando las familias, porque estaba creciendo tanto el pueblo de Abraham, ¿verdad? Se empezaron a pelear los siervos y le dijo, ok, mira, para que no haya problemas, escoge para dónde te vas a ir. Y a un lugar estaba verde, bonito, como puedes mirar ahí. Está verde, es donde cae, ¿verdad? El agua se filtra por las piedras, se filtra lo que es la sal y cae agua limpia, ¿verdad? Y hace un verdillo al sur del mar, ¿verdad? Y este hombre Lot decide irse para allá. Y Abraham pues se va a lo más sequito, pero aún así Dios lo prospera, ¿verdad? Pero este hombre Lot es el siervo, es el sobrino de Abraham, que decide irse a vivir a las tierras de Sodoma y Gomorra como juez, ¿verdad? Y sabemos que este hombre, cuando los ángeles van, ¿verdad?, a hablarle a Lot y decirle, ¿sabes qué, Lot? Dios va a destruir esta tierra con fuego y azufre. Vete, le dice. Agarra a tu esposa, agarra a tus hijas y agarra a tus nueros. ¿Cómo se llaman nueros? No, yernos, eso, nueros. Yernos, agarra a tus yernos. Ya cambié todo. Agarra a tus yernos. Y dice que la historia que este hombre Lot le dice, mira, le dice, al sur de Gomorra existe una ciudad llamada Zoar. Esta ciudad es pequeña y aún no ha sido corrompida, le dice. Permíteme ir, dice, a esa ciudad para que yo habite y no habite, dice, en el desierto. Y los ángeles le dicen, está bien, vamos a esperarnos hasta que llegues a esta ciudad y entonces destruiremos Sodoma y Gomorra con fuego y con azufre, como Dios manda. Vamos a leer ese pasaje en Génesis 19, todos los que tengamos Biblia, Génesis 19, capítulo 19, versículo 15. Para que miremos y los que no conocen la historia, ¿verdad?, igual puedan comprender un poquito más, ¿verdad? Tiempo antes de que Dios, ¿verdad?, vaya y destruya Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, se le presenta a Dios con dos ángeles a Abraham y le explica lo que va a pasar, ¿verdad? Dios mismo, imagínense que Dios, ¿verdad?, una representación, una imagen, un cuerpo que Dios toma para manifestársele a usted con dos ángeles. Qué imagen tan bonita, ¿no? Con razón tenía fe que dice las manos. No, pero qué bonito es tener una experiencia como esta. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Le dice, la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta el cielo. La voy a destruir. Ya es cuando Abraham, ¿verdad?, habla con él y le habla de los justos. Pero aquí vamos a ver lo que pasa, dice. Al rayar el alba, versículo 15, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones se asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, le dice. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña?, le dice, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjese, qué bonita la promesa de Dios. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con que los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí está, vamos a parar. ¿Verdad? Qué tremendo, qué imagen nos presta el Señor, ¿no? Primeramente, lo que me llama a mí la atención, hermanos, siempre es la misericordia de Dios. Dios, hermanos, a sus siervos siempre los libra de las destrucciones. Hay mucha gente que argumenta, ¿verdad?, que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero ciertamente lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, es que no. Miraremos principios de dolores, pero no llegaremos, ¿verdad?, a pasar por la tribulación. ¿Por qué?
Porque esa tribulación no es preparada para los justos, sino para aquellos que no han recibido su palabra. Los que negaron la eficacia de Él y los que lo negaron en su vida, aún siéndose llamar cristianos. Miramos, ¿verdad?, como en el tiempo de Noé, Matusalén muere ¿cuántos años antes del diluvio? 2. Y Leví, el padre de Noé, muere ¿cuántos años? 5 años antes del diluvio. Antes de que Dios mandara la destrucción al mundo, se lleva a Matusalén. Y antes de que mandara la destrucción, se llevan a Lamec. Y después le dice, ok, ahora sí. Ya justo solamente quedas tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Métanse. Tan fácil que Dios la puso. Cualquiera que se meta en el arca será salvo de la destrucción. Pero no, el hombre es duro. Imagínense. En ese tiempo también miramos como Dios le dice, sabes que nada puedo hacer yo hasta que tú te vayas. Nada podré hacer, Lot, hasta que te vayas y huyas. Dándonos a entender, hermano, que la misericordia de Dios siempre está presente. La misericordia de Dios siempre está al alcance de la persona, pero el momento que Dios decide hacer algo, lo hace. Si la misericordia de Dios no la alcanzamos y la tomamos al tiempo que Dios la da, puede que al momento que llegue la destrucción sea demasiado tarde. Puede que corramos para evitarla, pero será demasiado tarde. Porque ciertamente, ¿verdad?, la destrucción de Dios es repentina y nadie nunca la espera. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, para los que no conocen, ¿verdad?, por causa del paganismo y el homosexualismo que existía en ese lugar. Llegar a tal grado que cuando los ángeles van y hablan con Lot y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a destruir la ciudad. Dicen que los hombres de Sodoma y Gomorra llegaron y les tocaron. Y les dijeron, sáquenos a esos hombres para conocerlos. Y la palabra conocer en lo que es la liturgia bíblica, ¿verdad?, se describe como una relación íntima. No le estaban diciendo, quiero saber cómo se llama el ángel, no. Estaban diciendo, préstenme al hombre. Y por eso le dice, ¿saben qué? A ellos no los toquen. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, tómenlas a ellas, pero a ellos no los toquen. Y ellos dicen, no, los queremos a ellos. Fíjese la maldad. El querer abusar hasta de un ángel de Dios. Pero llega al punto donde los ángeles los ciegan. Y esos hombres así mismos son destruidos, ¿verdad?, por esto. Y mucha gente puede decir, ¿verdad?, pero ¿cómo es posible que unas ciudades enteras sean destruidas por fuego y azufre? Es imposible. ¿Dónde está la evidencia? Ahorita vamos a mirar un video, ¿verdad?, de lo que miran. Antes de eso voy a, ¿verdad?, describir un poquito. Lo que miran acá abajo, sé que se mira un poco chico, pero son parte de las ruinas que quedan de la ciudad de Gomorra, que es la que está más hacia el sur, ¿verdad? Ellos no vivían en casas de ladrillo o de ese ente, sino que vivían entre las piedras. Hacían, ¿verdad?, sus hogares, ¿verdad? El lugar de arriba es lo que miramos que está en el Valle del Centro, que no se mira muy acá. Pero usted lo que mira ahí, ¿verdad?, no es nada más y nada menos que, ¿verdad?, polvo de azufre. Es ceniza. Es todo lo que se encuentra en ese valle. ¿Y tienes el video listo? Sí, mire, vamos a pasar el video. No tiene volumen, pero se lo voy a ir describiendo para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad?, la arqueología, lo que han descubierto, o sea que no solamente son lecturas bíblicas, sino hasta el punto y el lugar donde la Biblia describe que existían estas ciudades, ¿verdad? Porque cuando Moisés voltea, ¿verdad?, que está en el monte, cuando le enseña la tierra prometida, le dice, y mira hacia el sur, hasta los puntos del mar, dice, y hacia la izquierda, representando a donde se junta el mar Muerto y el mar, ¿verdad?, Mediterráneo, ¿verdad? Y dice, y ahí mirarás la tierra de Zoar. O sea que hasta pone el punto donde existían, ¿verdad?, esos lugares. ¿Está listo? ¿No? Bueno, ahorita lo va a sacar la hermana, ¿verdad? Vamos a esperar que se pueda mirar el video, porque en el video ustedes van a poder mirar, ¿verdad?, tanto de cerca cómo quedó la tierra, ¿verdad? Toda la tierra donde existía, ¿verdad?, lo que era Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, está blanca, quemada, literalmente hecha polvo, ceniza por el fuego. Hay bolitas, ¿verdad?, que usted va a mirar ahorita en el video, si es que se puede ver, ¿verdad?, donde cuando golpeaba el azufre quedaban marcadas las bolitas. Y cómo están sacando el azufre aún de las mismas piedras, cómo sacan el azufre, ¿verdad?, de lo que es la ceniza hecha casi como piedra, y cómo es imposible, ¿verdad?, que el hombre pueda igualar
el azufre que existe en ese lugar. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahorita, ¿verdad? Un volcán, ¿verdad? Suelta azufre, ¿verdad? Cuando un volcán erupta, suelta fuego y azufre, y mucha gente dice, pero a lo mejor lo que pasó fue que, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra fue destruida por un volcán, ¿verdad? Bajó la lava y quemó todo lo que existía ahí. Eso es lo que los científicos quieren argumentar para descreditar lo que la palabra de Dios dice. Dicen, un volcán, ¿verdad? Explotó y bajó la lava, cayó, ¿verdad? La ceniza, y por eso es que, ¿verdad? Este lugar se encuentra así. Pero ciertamente, ahí está el video, ahorita van a empezar a mirar, ¿ok? Mientras yo describo. Ciertamente cuando hacen el análisis de las piedras, que estas son las bolas de azufre que se encuentran ahorita, ¿verdad? En esas tierras, es un azufre blanco, que cuando le hacen el análisis químico es 100% azufre. Y para poder llegar a 100% azufre, necesita lo que es esta compostura haber pasado por temperaturas arriba de 80,000 grados de alto. Y cuando un volcán suelta azufre, mira, ahí pueden mirar las bolas donde pegan, ven, parece casi balazos, ¿verdad? Esas son piedras de ceniza. Cuando las analizan son piedras de pura ceniza, ¿verdad? Y cuando sacan las bolitas, ¿verdad? Un volcán, como estaba describiendo, ¿verdad? El contenido de azufre que tiene, ¿verdad? El residuo que suelta es solamente 40% puro. ¿Por qué? Porque aún la lava que suelta el volcán no es suficientemente caliente para purificar el azufre, hacerlo 100% azufre. Imagínense. O sea, ¿qué nos dice esto? Que la destrucción con la que, ¿verdad? Jehová destruye a Sodoma y Gomorra fue un fuego, hermanos, que ni aún la lava o algún material humano puede alcanzar. O sea, es un ardor, mira, ahí donde pegan y todavía se encuentran las marcas, ¿verdad? Y está prohibido por Israel y por cualquier lugar, ¿verdad? Que esté alrededor de esas áreas, aún acercarse, ¿verdad? A estos sitios, porque son sitios sagrados para ellos, ¿verdad? Cuando un israelita, ¿verdad? Se acerca, o según la tradición de Israel, cuando lo encuentran adentro de ahí, tiene que ser puesto a muerte. Porque el hombre, el Hijo de Dios o el pueblo de Dios no se puede contaminar con aquello que Dios ya ha destruido. Pero mire, esas son las bolitas que caen, que se encuentran en el lugar que miramos. Ahorita mira cómo las empiezan a sacar, ¿verdad? Y es azufre puro. O sea que no solamente fue el fuego y lo que es el azufre, ¿verdad? El ardor que mató a ese pueblo, sino que cuando se vaporiza el azufre es algo que se llama sulfuric acid y es un veneno que te quema de adentro hacia afuera, te derrite lo que es, ¿verdad? Tus entrañas. Todo eso que mira ahí gris no es más nada sino que ceniza. La piedra literalmente se calcinó y se hizo ceniza toda la tierra que se encuentra. Solamente ciertos edificios, los que miramos al principio, son los que aún, ¿verdad?, quedan un poco intactos, los que se miraban a las orillas de las montañas. Mire, parecen casi balazos, ¿verdad? Wow, las piedrotas de azufre. Y el azufre puro es así blanco, y aún el azufre que ahorita se usa, el sulfur, es más amarillento, porque aún la ciencia no puede alcanzar ni siquiera, ¿verdad?, hacer azufre 100% puro. Y es lo que, ¿verdad?, los creyentes, ¿verdad?, argumentan, que aún la ciencia misma no puede ni siquiera hacer algo tan sencillo como azufre. Mire. Y muchas veces, ¿verdad?, mucha gente no conoce, ¿verdad?, ciertamente, ¿verdad?, nosotros como hispanos, como americanos, no conocemos lo que es, ¿verdad?, los lugares de allá, no conocemos la geografía, ¿verdad?, la arqueología, no conocemos la tierra, no conocemos las costumbres, y por eso es que es tan difícil muchas veces para, ¿verdad?, cierta gente, ¿verdad?, creer en lo que es la palabra de Dios, o la niegan la eficacia de tal por el hecho de no conocer. Pero cuando, ¿verdad?, por eso aquella gente, hermano, es tan leal a su ley. Por eso ellos son tan fieles a su palabra, hermanos. Por eso ellos conocen toda su historia. Porque ellos tienen ahí a la vista Sodoma y Gomorra, cómo Dios la destruyó. Imagínense que usted le habían regañado de chiquito, vamos, te voy a llevar a Sodoma para que mire lo que le pasó a aquellos. Todo para... el tiempo ese fue, no me acuerdo exactamente la fecha, y por ahí la tengo, lo que son las edades, son unos cuantos años, es antes de que nace Isaac, es cuando pasa eso, como unos 3 años antes. Déjeme ver si tengo la fecha en sí.
Fue como unos 1000 años antes de Cristo. Como unos 1000 años antes de que naciera el Señor. Mire, cuando usted enciende el azufre, prende una flama azul, como la miran ahí. Y esa es la manera que ellos prueban también, ¿verdad?, lo que era la piedra. Porque no lanza flamas rojas, sino que es pura flama azul. Imagínense la vista, hermano. Todo azul, Sodoma y Gomorra. Todo lo que es la tierra está calcinada, ¿verdad? No sé si se puede adelantar un poquito más. Hay una parte donde enseñan un poquito más por ahí. Porque ese es, mire, es el azufre, un poquito más para atrás. El azufre de la izquierda es el azufre que se encuentra en Gomorra. Y el azufre amarillo que miran acá es el que naturalmente ocurre en la tierra. O sea que ni siquiera la consistencia en sí, ¿verdad?, ni el color, ¿verdad?, alcanzan. Y cuando le hacen los exámenes, porque han pasado por mucho, porque ciertamente, ¿verdad?, necesitan comprobarlo, ellos miran que es 100% azufre. O sea que tenía que haber sido calentado a tal grado para literalmente derretir cualquier otro material que existiese, ¿verdad?, junto con él. ¿Por qué? Porque ese azufre venía de nada más y nada menos de quién, de Dios, del cielo. Dios mandó fuego, imagínense. Dura cosa es, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. Ahora imagínense, en la gran tribulación dice que caerán bolas de fuego del tamaño de un talento. No van a ser pelotitas de azufre ya, van a ser bolas de fuego. No sé cuántos vieron que en Argentina pasó un meteorito hace poquito. Sí, a las 3 de la mañana, el punto más oscuro de la noche. Mire, 0,0000.3, 98.4% azufre. Y el azufre de un volcán nomás llega a lo máximo 40% azufre puro, ¿verdad? Hasta ahí, está bien, gracias. Mire, 40% de puro azufre es lo que llega el residuo de un volcán. Qué tremendo, hermanos. Es que aún la ciencia con toda su tecnología intenta ocultarlo, pero aún así no se puede ocultar lo que la palabra de Dios habla. Qué tremendo es para la gente, hermano, porque mucha gente no cree como Tomás y no crea nomás viendo. Pero cuando usted presenta las pruebas, que la misma tierra habla, ¿verdad? Tengo otros estudios donde debajo del mar, ¿verdad?, cuando se abre el mar rojo, ¿verdad?, hay carruajes, hay huesos de gente enterrados, huesos de caballos, en el centro del mar. Y es mar grande. Evidencias, hermanos, de que lo que la Biblia nos enseña no es un juego, no es un chiste, no es una historia. Está comprobado por ella, está comprobado por la ciencia no lo puede negar. Está comprobado por todos, ¿verdad?, que estas cosas pasaron, que Dios trae a juicio al hombre. Cuando el hombre llega a tal grado de pecado, lo trae a juicio. En el tiempo de Noé, ¿verdad?, también cuando lo trae a juicio, dice que se daban los hombres dándose en casamiento con otros hombres, ¿verdad? Y siempre esa, de alguna manera u otra, lo que es el homosexualismo es la señal más fuerte. Siempre cuando usted lee las destrucciones que hizo Dios, tanto en el tiempo de Noé, lo que llegó hasta el colmo de Dios fue eso, el sodomismo. Tiempo de Sodoma y Gomorra también fue lo mismo, el homosexualismo. Y ahorita en día estamos llegando a puntos, hermanos, donde en todo el país se va hasta prohibir hablar de ello. Y hay estados donde a usted le prohíben hablar del homosexualismo. Usted dice que es algo que es en contra de Dios, aunque la Biblia lo enseñe. Alguien lo puede escuchar y lo demanda y usted lo meten a la cárcel porque dañó sus sentimientos, o lo que podamos decir, sus derechos civiles. ¿Hasta qué punto, hermanos? El mundo está volviendo a llegar a los mismos tiempos. El mundo se repite, y algo que siempre le he dicho a la gente y a los jóvenes es que el diablo, hermano, el enemigo, usa la misma artimaña siempre. Le cambia un poquito, pero usa lo mismo. Usa las tentaciones, tus debilidades, tu carne, tus miedos. Esa es su arma. Pero contra todo eso, ¿verdad?, lo único que lo va a mantener usted firme es sembrando la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Porque cuando esté en ese momento difícil, no va a tener usted tiempo de ir a agarrar una Biblia, a ver qué Dios me dice, no. Cuando usted está en medio de la gente, en problemas, cuando usted está en la dificultad, que usted no tiene las ganas, el ánimo de ir a agarrar la Biblia o hincarse,
Lo único que te va a sacar adelante es la lectura, la enseñanza que tengas en tu mente. He aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esfuérzate y sé valiente. Todo eso, hermano, es lo que te va a sacar adelante. La palabra en tu corazón, la palabra viva. Estos hombres conocían. Vamos a entrar a la segunda parte, hermanos, ya para, ¿verdad?, dar un análisis bonito. En el libro de Gálatas, ¿verdad? Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Hablamos la semana pasada un poco del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo él a los 8 años fue mandado a Jerusalén a estudiar bajo el mejor maestro que existía para aprender, ¿verdad?, la ley, aprender toda la historia. Y cómo este hombre conocía su historia. Él sabía que era benjamita, él sabía de dónde venía. ¿Por qué, hermanos? Porque así ellos se instruían. Y este hombre, ¿verdad?, habla unas palabras muy claves y creo que es idóneo, ¿verdad?, hablar de ello en esta enseñanza por el hecho de que estamos cubriendo hasta el tiempo de Moisés, ¿verdad?, de cuando pasa de la promesa hacia la ley, ¿verdad? Gálatas 3:15, lo leímos la semana pasada nomás como un cierre. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Fíjese, no dice hablo en imaginación, lo que sea, en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado o sea sellado, nadie lo invalida o nadie lo puede quebrar, ni le añade ni le quita. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y hace un paréntesis el apóstol dice, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino ¿cuántos años? 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo utiliza lo que es su conocimiento de su historia para enseñarle al pueblo de que la ley de Dios, o sea, en el momento que Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí, pasó exactamente 430 años después de que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos de la tierra de Harán, ¿verdad? 430 años. Y la semana pasada, ¿verdad?, simplemente quiero enfatizar un poquito en lo que es este cálculo que vamos a mirar en este día, por el hecho de que, para enseñarle a usted, que todo lo que usted busca en la palabra de Dios lo puede hallar. Cualquier cosa que usted busque, el momento que Cristo nace, una vez dimos una escuela dominical de eso, del mes que nació, ¿verdad?, las fechas según la orden, ¿verdad?, del sacerdocio. O sea, todo lo que usted quiera encontrar en la Biblia lo puede encontrar. No tenemos excusa, ¿verdad?, de que decimos, no, es que no conozco. Es muy diferente no conozco a no estudio. ¿Verdad? En la palabra de Dios todo está descifrado. Lo que Dios ya nos quiere revelar nos lo revela. Todo está puesto aquí. Ahora vamos a leer, quiero dar una enseñanza de esto para que todos estemos, ¿verdad?, en sincronía en lo que es, ¿verdad?, el tiempo de cautiverio de Moisés, porque es importante hablar de ello para que todos conozcamos, ¿verdad?, lo que son las tradiciones y lo que es el tiempo de Israel, ¿verdad? En la enseñanza, ¿verdad?, universal se dice que Israel estuvo cautivo ¿por cuántos años? 400, se dice, ¿verdad? Mucho predicador, ¿verdad?, anuncia esto siendo, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios enseña algo un poco incorrecto, ¿verdad? Por eso vamos a mirar ahorita los cálculos que la Biblia misma nos da, y no es para, ¿verdad?, argumentar ninguna persona, sino para mirar cómo en la Biblia, hermanos, Dios pone matemática que usted puede calcular para edificarse, para conocer los tiempos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice que del momento que Abraham recibe la promesa, al momento que Dios le da la ley a Israel, ¿pasan cuántos años? 430. 430 años pasan desde el momento que Dios le da la ley hacia la promesa de Abraham, ¿verdad? Y si nosotros calculamos y hacemos un poquito de cálculo en nuestra mente, decimos, ok, en 430 años tuvieron que haber pasado 400 años de esclavos, ¿verdad? Tuvieron que haber nacido Isaac, Jacob, José, ¿verdad?, Manasés, Efraín, los hijos de Manasés y Efraín, Leví, ¿verdad?,
Y todas esas personas, y no concuerda un poquito, ¿verdad? Si simplemente hacemos un poquito de matemática, no concuerda, ¿verdad? Porque decimos 430 años del momento que recibe la promesa, a los 75 años Abraham, hasta que recibe la ley Moisés, pasan 430. En todo ese periodo es imposible que hagan 400 años de esclavitud, más todas estas personas nacieron en 30 años, ¿verdad? ¿O eso es poco lógico? ¿Sí me van entendiendo? Un poquito, ¿verdad? Ahorita me van a entender ya que entremos en la enseñanza, ¿verdad? Vamos a ir primero a Génesis 12, si me por favor. Génesis 12, versículo 1 al 4. ¿Verdad? Allá arriba vamos a ir poniendo lo que es la crónica. De ahí si gustas dejarle en la crónica. Génesis 12, del 1 al 4. Y vamos a ir brincando ahí nomás el mismo libro de Génesis, haciendo los cálculos, así que mantenga su Biblia abierta. Y arriba vamos a ir poniendo los cálculos, ¿ok? Génesis 12, del 1 al 4, dice de esta manera, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? En ese momento es cuando se le da la promesa. ¿Cuál dice? La promesa que fue con la simiente, quien es Cristo, dijo el apóstol, ¿verdad? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuántos? 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? 75 años, ¿verdad? Es cuando él recibe la promesa. Isaac le nace a los 100 años en Génesis 21:5. Si nos damos un poquito para enfrente, vamos a leerlo rápido porque son bastantes puntos que la palabra nos da. O sea que el año de 75 de Abraham es el primer año de la promesa, ¿verdad? Y Dios le dijo 430 hasta que le dé la ley, ¿verdad? Génesis 21:5 dice, y era Abraham de ¿cuántos? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. O sea, pasaron 25 años cuando él engendra a su hijo Isaac. En Génesis, ¿verdad? En Génesis 25:26, un poquito adelantito, ¿mande? Es la que sigue. Génesis 25:26. Ahí está. Génesis 25:26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, que es el hermano de Jacob, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, del momento que Isaac nace al momento que nace Jacob, ¿pasan cuántos? 60 años, que nos lleva al año 85 de la promesa hacia la ley, que fue ¿cuántos años? 430, ¿verdad? Poquito adelantito miramos la muerte de Abraham. Esa la encontramos en Génesis 25, versículo del 7 al 8. Perdón. Sí, Génesis 25, del 7 al 8, que es un poquito antes de lo que acabamos de leer. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, dice, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Verdad? A los ¿cuántos? 75. 100 años después de que recibe la promesa, muere Abraham. Fíjese. En Génesis 28 al 29 es un poquito más largo, así que no lo vamos a leer. Pero Génesis 28 al 19, para ir darle un poquito más para enfrente, nace Leví. Leví, ¿verdad? Fue el tercer hijo de Jacob. Es el hermano mayor de José, que nació 4 años antes que José. O sea, nomás era 4 años mayor que José. José fue vendido a los 17 años como esclavo, ¿verdad? Hacia Egipto. Leví a esa edad tenía 21 años, quien es el
bisabuelo de Moisés. ¿Ok? Entonces, dándole un poquito para adelante, para Génesis 35, 27 al 28, fíjese, lo que quiero enseñarle es que qué preciso es Dios. Dios no oculta nada. Dios todo lo tiene en su Biblia, nomás hay que escudriñar, indagar en ella, ¿verdad? Génesis 35, 27 al 28, dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días también, dice. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Muere a los 180 años, que son 120 años después que nace Jacob, o sea, al año 200, ¿qué? 5. Desde el momento que Abraham recibe la promesa hasta el momento que muere Isaac, su hijo, pasaron 205 años. En Génesis 47, 28, un poquito adelantito, vamos a brincar toda la historia de José. 47, 28, vamos a mirar la muerte de Jacob, que ya murió un poquito más joven, ¿verdad? 47, 28. ¿Dónde está? Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. O sea, 10 años después que muere su padre, muere Jacob. Como que no le cayó muy bien, ¿verdad? Tanto la pérdida de José, que dice que le quitó años de vida, y luego todo eso que le pasó al pobre Jacob. José en Génesis 50, 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Verdad? A los 110 años muere él. A los 40 años, ¿verdad? De la edad de José, eso no lo tengo aquí arriba, pero los 40, cuando José cumple 40 años, es el momento cuando llega el segundo sueño de Faraón, que son las 7 vacas flacas. ¿Verdad? Porque a la edad de los 33 años es cuando él le revela los sueños, empieza a construir, ¿verdad?, lo que son los albergues del alimento en Egipto, ¿verdad? Y a los 40 años es cuando vienen sus hermanos. O sea que el momento que él les provee el alimento tenía 40 José, ¿verdad? Leví tenía 44. ¿Verdad? En este punto, ¿verdad?, de ese momento que José le da el alimento a sus hermanos, ¿verdad?, que toma prisionero a su hermano, ¿verdad?, hasta que traigan a Benjamín, pasan, ¿cuántos? 70, ¿verdad? Son 70 años lo que pasa de ese momento, de cuando Israel entra a Egipto, pasan 70 años hasta el punto que muere José, ¿verdad? José muere a los ¿qué? 110, que es el año 268 de la promesa a la ley. Y Leví, según Éxodo 6, 16, es lo que me encanta la palabra de Dios, hermano, que es tan clara. Solamente hace falta una mente que quiera encontrar lo oculto por Dios. Leía, ¿verdad?, en una predicación que la palabra de Dios dice que los designios de Dios Él los esconde, y es de los reyes encontrarlos, dice la palabra de Dios. Éxodo 6, 16 nos dice: estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años, ¿verdad? O sea que Leví vive hasta los 137 años, que es Éxodo 6:16, hasta el año 308 de la promesa a la ley. O sea que el momento que Dios había designado, faltaban ¿cuántos? 122 años del momento, ¿verdad?, que muere Leví, que es el último, ¿verdad?, de los hermanos que muere, hasta el momento que Dios le da la ley a Moisés, faltan 122 años. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que Faraón, que vino después de que mueren todos los hermanos de José, o sea, después de que muere Leví, ese es el Faraón que empieza, ¿verdad?, a esclavizar, ¿verdad?, a lo que es el pueblo de Israel. Él los esclaviza, ¿verdad? Es el que empieza a decir, ¿sabes qué? Este pueblo está creciendo y si no nos cuidamos nos van a correr. Así dicen los americanos, como dicen. Este pueblo está creciendo y si no lo echamos o lo ponemos, ¿eh? Tremendo. O sea, Leví, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia decimos, pero
¿verdad? ¿Cómo hablan ellos, nuestro padre Leví, nuestro padre Judá, ¿verdad? Pero ciertamente, Leví era el abuelo, el bisabuelo de Moisés. Leví, ¿verdad?, engendra a Coat, y usted iba a leer, dice, y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, versículo 18, capítulo 6, versículo 18, de los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y versículo 20, y Amram tocó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Fíjese, Leví tuvo a Coat, Coat tuvo a Amram, y Amram tuvo a Aarón y a Moisés. Fíjese, era el bisabuelo. Casi lo llegó a mirar a Moisés, pero no le tocó, ¿verdad? O sea que en ese periodo, ¿verdad?, de 122 años, ¿verdad?, pasa algo, ¿verdad? Moisés nace, si de acuerdo a lo que el apóstol nos enseña y de acuerdo a lo que Jehová le habla a Abraham, ¿verdad?, que el pueblo iba a estar en tierra ajena, porque Dios nunca le dice a Abraham que iban a ser siervos en Egipto. Usted no me va a encontrar ni un verso que le diga eso. Le dice, en tierra ajena habitarán. Por un tiempo seréis esclavos y por 400 años seréis oprimidos. Es lo que dice. Muchas veces se trastorna un poquito lo que es la enseñanza, pero ciertamente, ¿verdad?, si a lo que miramos de la edad de Moisés, que dice que a los 80 años es cuando lo llama, y cuando se presenta ante Faraón sigue siendo el mismo 80 años, ¿verdad?, y en cuestión de días es cuando son liberados, ¿verdad? A la edad de 80 años, ¿verdad?, es cuando él recibe, que será el año 430, o sea que Moisés nació al año, ¿qué?, 350 de la promesa a la ley. Solamente, ¿cuántos? 42 años después de que muere Leví. Por 42 años le tocó a Leví casi mirar a Moisés nacer, fíjese. Qué bonito. Nos amplía, hermanos, un poquito el panorama bíblico. Le amplía a usted tanto para cuando estudie, cuando indague, el saber, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que de Leví hasta el tiempo de Moisés pasaron añales, 400 y pico de años de esclavitud, y no. Ciertamente, ¿verdad?, cuando muere Leví es cuando ese rey es el que esclaviza al pueblo de Israel, y el rey que sigue de él, o sea, el faraón que sigue de él, ese es el cual Moisés habla con él. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos ampliamos según la matemática de Dios, nos enseña un panorama muy diferente de la Biblia. Nos abre la mente, ¿verdad?, a un mundo muy diferente de posibilidades por el hecho de escudriñar un poquito, ¿verdad?, a lo que son los tiempos, ¿verdad? En Éxodo 7:7, ¿cómo confirmamos, ¿verdad?, que Amram ciertamente es el padre de Moisés? En Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y en Éxodo 6:20 es cuando dice que tomó Amram a su tía, Jocabed, que es la madre de Aarón y Moisés. O sea que Jocabed era hija de Leví, su tía. Ella es la mujer que tomó él como esposa, y tuvieron a Aarón, a Miriam, ¿verdad?, y a Moisés. A los 80 años es cuando él, ¿verdad?, habla con Faraón, ¿verdad? Y en Éxodo 19:1 es cuando él recibe la ley. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Fíjese, 3 meses después de que salen de Egipto, a los 80 años de Moisés, o sea que todavía no cumplía ni el año Moisés, los 81 es cuando ellos llegan a Sinaí. Y es cuando el capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y hoy muchos dicen, no las adoramos, las honramos, dicen, ¿verdad? Honramos a las imágenes. Les damos reverencia por quienes fueron. Dios dice, no las adorarás, ni las honrarás, le dice. Ni te inclinarás, o fíjate, nada. ¿Y qué más dice? ¿Dónde me quedé? Ya me perdí, a ver. Capítulo 4 dice, versículo dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y cuánta gente ahorita por esconder sus mentiras dicen en el nombre de Dios, a Dios yo juro, cuántas cosas? Dicen, ¿qué dicen? No tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, dice, 6 días trabajarás y harás de tu obra, y tantas cosas. El 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de su prójimo. Fíjate. La ley. Por 40 días, ¿verdad? Dios estuvo con Moisés en el monte hablando con él. Moisés no tomó agua, no comió alimento, simplemente dice que unos días antes, ¿verdad? Antes de que subiese, dice que Dios comió junto con, ¿verdad? Con Aarón y con Moisés comió. No Dios, sino les dio alimento y comieron. Después desciende Aarón y Moisés sube, y por 40 días, ¿qué tanto no hablaría Dios con Moisés? Imagínense. Imagínense usted estar cara a cara con Dios por 40 días. Aleluya, ni el hambre le da, dice la hermana. Si de enamorado uno se le quita el hambre, ahora imagínense estar con Dios enfrente. Aleluya, puro 3 meses comen. Imagínense nomás. La tradición de Israel habla que Moisés, aparte de recibir la ley, los estatutos, lo que iba a ser, ¿verdad? El nuevo régimen bajo el cual iba a vivir Israel, ¿verdad? Cuyo pacto era nomás con Israel, porque hay muchos ahorita que se quieren hacer judíos y que esto, no. Esa promesa, ese pacto fue con Israel. Y los israelitas son barbones, hay muchos lampiños que se hacen Israel. No, eso no es israelita. Imagínense, dice la tradición de Israel, ¿verdad? Que no solamente recibe eso, sino que Dios le ratifica, le vuelve a contar la historia. Mira, Moisés, a lo mejor así como tus padres te han dicho en el principio, yo creé el cielo y la tierra. Todo le empezó a crear. A explicar una vez más, ratificándole lo que, ¿verdad? Por tradición Dios había hecho que Adán se lo pasara a Matusalem a Sem, ¿verdad? A Leví, a Jacob y tantas generaciones, ¿verdad? Dios se lo vuelve a ratificar. Y por eso, hermanos, es que tenemos esta escritura. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, hermanos, aquí en nuestras manos. Si no fuera útil, créame que no lo tuviéramos, Dios no nos lo permitiría. Pero con esto enseñaban nuestros padres de la iglesia. Los apóstoles no tenían el libro, ¿verdad?, de Santiago, de Apocalipsis, no tenían el libro de Mateo, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Primera, de eso tenían. Ellos tenían los rollos, la ley y los profetas, la creación de Dios. Fíjate, decían, Isaías dijo, he aquí la señal, la Virgen os dará un hijo. Fíjate, les hablaban la escritura, hermano. Y con eso es que convencían a la gente, y como el apóstol Pablo decía, yo no vengo simplemente con palabras, sino con demostración de poder de Dios. Por eso es importante, pongámonos de pie, hermanos, ya casi tomó mucho tiempo, ya casi van 1 hora y pico, pero por eso es tan importante, hermanos, que usted no solamente se memorice el Nuevo Testamento, sino conozca la historia de nosotros, la historia del mundo, de dónde venimos, cómo es que Dios nos dio esta enseñanza. ¿Por qué es que los israelitas traían estos rollos con ellos? ¿Por qué? Porque eran dados por Dios. ¿Por qué es que a través de los años han intentado destruirla, alternarla, cambiarla, metiéndoles textos píos que hablaremos en otro día y tantas cosas que le han metido, pero aún así el mensaje íntegro se mantiene en ella? Un Señor, una fe y un bautismo. Sobre eso no hay nada. Y le quieren meter enseñanza y versos y cosas que ahora, después de tener la enseñanza, los voy a volver a picar, pero ahorita con tanto, ¿verdad?, con los rollos del mal muerto, con tantas cosas que han descubierto, hay muchos versos en la Biblia que han descubierto que no existían en los rollos originales. En los rollos originales los abren, los indagan y dicen, este verso no existe. Tal verso como el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Aquel verso que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres en la tierra, el agua, y eso no existe. En los rollos originales en el hebreo no son parte, ¿verdad?, de lo que era su escritura. Y eso no nos perjudica, sino al contrario, a mí le doy gracias a Dios, porque aunque tanta gente ha intentado alternar la Biblia, el mensaje nos llegó, hermanos, tal y como Dios lo tenía planeado, y aunque le pongan y le quiten, seguiremos creyendo que es un Dios. Y pronto, ¿verdad, hermanos?, vendrá por su iglesia. Deseamos que Dios los bendiga, nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Pues, ¿qué decíamos para el hermano Jorge? Es cierto lo que dice el hermano. Hay muchos textos conocidos como los textos píos, que a nosotros pues nos benefician. A nosotros nos benefician en todo. Lo que se ha encontrado, los mar muertos, nos ha beneficiado en todo, porque todo lo que leen, lo que hablan, por eso está el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un solo Dios, no más. Y ya en el Nuevo Testamento, con las traducciones de los monjes católicos en los años de 1500, ¿verdad?, empiezan a introducir algunos textos que fueron puestos por el Papa Pío VI, Pío XXIII, y es donde entra la confusión, tratando de confundir a la gente, y ahora es por eso que hay mucha gente que piensa que son tres dioses. Unos dicen es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un solo Dios verdadero, y el que sabe contar ya cuenta 4 ahí. Por ahí un predicador muy famoso que se quita el saco blanco y les pega a la gente, dijo que eran 9 dioses. Entonces la gente se confunde por falta de estudio. Todo lo que hemos visto hoy, ¿verdad?, nos confirma todo lo que han encontrado, se han dado cuenta, hermanos, y nos ha beneficiado en todo de que nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque creemos en un solo Dios. Miren, nosotros podemos agarrar cualquier libro trinitario. Usted puede agarrar cualquier libro, porque casi la mayoría están escritos por ellos. Usted puede agarrar un libro trinitario y ahí él le separa al Padre, le separa al Hijo y le separa al Espíritu Santo, y para ellos el Espíritu Santo es una paloma que luego anda volando por ahí y que llega, y hubiera un plumerío por aquí tirado si fuera una paloma. ¿Y qué es una paloma? Y bueno, ya ve, hasta en los carros la ponen, una palomita, y ellos le ponen a uno todas esas cosas. Y usted puede leer un libro y usted sabe de quién está hablando, ¿verdad que sí? Que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús. Cuando habla del Padre, en la creación, cuando estaba creando todo. Cuando habla de Cristo, cuando estaba en la tierra. Y cuando habla del Espíritu Santo, entonces eso pasó después de que Jesús ascendió al cielo, porque regresó a través del Espíritu Santo. Facilito. Pero usted le presta un libro apostólico a un trinitario y no sabe ni lo que está leyendo. ¿Cómo que es el mismo? Pero ¿cómo? Si aquí dice que el Padre allá y que el Hijo acá y que la paloma voló y se confunde todo. Es cierto, hermano, ¿verdad? Es cómico, pero es cierto. Y aún, me cabe decirlo, hay mucho apostólico que está confundido también, por falta de lectura y de escudriñar. Una vez predicaba que estuvieron 400 años, 430 años como esclavos en Egipto. Miren nomás, cualquier persona que me oía hubiera dicho, no, este está bien ignorante, no sabe nada. Y ya sacamos la cronología, nos damos cuenta que no fueron 400 años de esclavos, fueron menos años de esclavos, pero sí habitaron 430 años desde la promesa, como dijo Pablo, la promesa hasta la ley. Por eso dijo, la promesa es antes de la ley, y la promesa no puede ser abrogada, no puede ser quitada. ¿Qué quiso decir? Que Cristo era mayor que la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es mayor que todas las cosas, y la gente debe de entender que Jesucristo es Dios, que Él es el único Dios verdadero, porque aun cuando sube, ¿verdad?, Juan al cielo en Apocalipsis, dice, y miré sentado en el trono y al Cordero, dice, el Cordero de Dios, el cual es Cristo Jesús. Y suben y todos miraron a Jesús. ¿Y el Padre dónde está? ¿Dónde está el viejito barbón que nos colgaban en los templos, uno barboncito con un bastón? Es que ese es el Padre Dios. Y ese que está ahí crucificado, ese es el Hijo que vino a morir por nosotros. ¿Y la paloma?
Ese es el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo cambia, ¿verdad? La mentalidad? Pero gracias a Dios, hermanos, démosle gracias a Dios que el Señor nos ha revelado su nombre, nos ha revelado, ¿verdad?, la unicidad, y damos gracias a Dios por ello. ¿Qué les parece si pasamos al altar y oramos por